Mira, todavía no tienen una aprobación, Pepe. Tienen lo que se llama una opinión favorable del Comité de Nuevas Moléculas. Ese es un comité de expertos que dice si creen que es conveniente darle la aprobación definitiva para comercializar, además de la aprobación del uso de emergencia que ya tienen. Y lo que en este caso le emitieron a AstraZeneca no fue una negatividad o una negativa terminante o tajante, sino le están pidiendo más datos, ¿verdad? Al respecto, sobre todo de cómo se comporta la vacuna con las nuevas variantes o con las nuevas cepas. Entiendo que hoy que hoy también dieron una opinión favorable para la vacuna de Moderna. No he revisado por completo la sesión, pero lo que están haciendo es entonces pedir más datos para AstraZeneca. Ahora, ¿qué sigue? Una vez que en el caso de Pfizer Laboratorios y por otro lado de Moderna, que pasan esta primera etapa, lo que no ocurrió con AstraZeneca, que tendrá que volver a hacer la explicación o brindar la explicación que convenza a los miembros del comité científico de las moléculas nuevas en COFEPRIS para seguir adelante. Sí, lo que sigue, una vez que se presenta por la compañía en el Comité de Nuevas Moléculas la información, y en este caso ya el comité dio la autorización, no la autorización, sino la opinión favorable, ya ahora sí corresponde a la Comisión de Autorización Sanitaria de determinar que se pueda dar un permiso definitivo. Eso es una comisión aparte. COFEPRIS tiene muchas comisiones. Yo espero que en este caso, como ha ido muy rápido, lo hagan ya también pronto. Y ojalá que sea pues antes de la entrada del invierno, pues que es cuando se va a tener mayor utilidad la vacuna. ¿Tú crees que tenga algo que ver el hecho de que el doctor Hugo López-Gatell ya no esté jugando como un factor en esta ecuación para autorizar eventualmente la venta comercial de las vacunas? A ver, no creo, porque de hecho es el mismo comisionado de COFEPRIS. El comisionado de COFEPRIS no ha cambiado, es el mismo. Yo creo que tuvo más que ver con la propia propuesta presidencial, ¿verdad? Fue que el presidente dijo, a ver, no, sí, ya hágase para que creo que no hay ninguna limitación. Es más, el presidente dijo, debe haber opciones, y creo que eso es más bien lo que ha impulsado las cosas, porque el comisionado de COFEPRIS, que es el doctor Alejandro Sbarch, es el mismo. Correcto. El presidente de la República sí ha mostrado la voluntad. Claro, tienen que seguir el trámite a través del Comité de Moléculas. En esa etapa están ahora. Ahora serán las comisiones de autorización, según nos dices. Es probable que tengamos al alcance de los mexicanos quienes quieran y puedan pagarlo la adquisición de estos medicamentos, de estas vacunas, de estos biológicos en las farmacias, con todo su tema de preservar la cadena de frío, de la distribución, etcétera. ¿Es probable que lo tengamos pronto? Sí, y mira, una cosa que se deja ver, Pepe, es que lo que vamos a tener para uso comercial son vacunas actualizadas, ¿eh? No van a ser vacunas ancestrales como las vacunas, pues la propia vacuna que está poniendo en este momento o el gobierno, que es la vacuna rusa o la vacuna cubana, que son vacunas que se hicieron con la información y con el registro sanitario de emergencia. Yo creo que lo que se deja ver es que lo que vamos a tener ya en el futuro, igual que pasa con las vacunas de influenza, vamos a tener exclusivamente, al menos para uso comercial, las vacunas actualizadas, las vacunas hechas ya con información de virus más recientes. Hay que decir también que no van a ser baratas, ¿eh? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, antes no, antes la ponían gratis a cualquiera que fuera. Ahora, por ejemplo, los mexicanos ya se la están cobrando alrededor de $190, ¿eh? Cada dosis. Correcto. Esto querría decir que podríamos encontrarlas cuando estén a disposición en el mercado de los medicamentos alrededor de unos 2,000 y pico de pesos. Yo creo que más, porque más o menos unos 3,500 pesos por dosis, Por porque dosis, están sí. como a 190, a $190 más o menos, Pepe. Correcto, poco más de 3,000 pesos, entonces es lo que va a andar costando una u otra, en fin, una vez que reciban la autorización. Pero entiendes tú que esto podrá ser pronto. Yo espero, digo, porque van las cosas habitualmente más lentas en COFEPRIS. Ahora esto ha ido muy rápido. Generalmente una autorización
con un registro sanitario ya definitivo, pues no toma menos de 180 hasta 360 días. Así que lo que se ve es que va muy rápido. Y ojalá que, insisto, pues la tengamos en todo caso antes del inicio de la siguiente, de la estación de frío o del invierno. Por lo menos que ya pudiera la gente que se la va a poner estar vacunada ya hacia diciembre. Ahora, comenzó ayer el plan de vacunación para personas de ciertas características, personas vulnerables, mayores de 60 años, mujeres embarazadas, en fin. Comenzó esta aplicación con las vacunas Abdala, cubana, y Sputnik a partir de noviembre, procedente de Rusia. Pero dices Sí. que estas vacunas están desactualizadas. ¿Vale la pena ponérselas de todas maneras? Mira, te la voy a poner así. Si tú me dijeras, tengo dos opciones, una actualizada y una no actualizada, yo te diría, ponte la actualizada. Hay evidencias de que funcionan mejor, que es lo ideal. Ahora, si me pones de Pero la si no tengo manera dinero para pagarla, me dicen, es que no tengo otra opción, pues claro. póntela. Mejor que nada, sí debe ser. Es a lo que me refería, ¿no? Está bien, yo quiero la actualizada, pero si no tengo los 4,000 pesos o 3,500 pesos, pues me veo obligado a acogerme a lo que pone a mi disposición gratuita. Claro. O si no te toca también, Pepe, si no te toca, por ejemplo, por edad, por grupo de riesgo, que de los que mencionaste, pero eso es lo que pasa con la vacuna de influenza. Por ejemplo, una persona joven o relativamente joven, sana, 40 años de edad, no le toca la vacuna, pero la quiere comprar, la vacuna de influenza, que es mucho más barata, la puede comprar, ¿verdad? Y no, y va a ser algo semejante porque la vacuna de COVID y de influenza en el futuro van a estar empatadas. Ya no va a haber revacunas, ya nada más va a haber seguramente una revacuna, o una vacuna anual, ya pegado yo creo por ahí del invierno, para grupos de riesgo que ya mencionaste. Sí, como tú dices, mucha tela, mucha hebra para sacar. Que eso es un asunto netamente político y si me das chance, trato de probártelo porque ya sabes que no suelo dar opiniones que no vayan acompañadas de datos, ¿no? Yo creo que hoy el Poder Judicial, bueno, tiene la amenaza de extinción, muy probablemente en unas horas más se concrete. Se quieren efectivamente desaparecer 13 de los 14 fideicomisos. Si nos da tiempo después, te platico de qué se tratan estos fideicomisos. Pero vayámonos un poquito al pasado, en el 2020-21, que fue la primera ronda de extinciones, se extinguieron 109 fideicomisos. La gran mayoría, Pepe, fueron de los centros de CONACYT, los centros superiores, los centros de investigación, los centros de educación superior, desde fondos pequeñitos a los que se les quitaron 200,000 pesos hasta unos muy grandes que dependían de CONACYT, que tenían 13,000 millones. Y ahí hubo también, como estamos viendo ahora, Pepe, muchísimas movilizaciones, hubo amparos, hubo cabildeo, hubo de todo, pero pues no pudieron detener este golpe que les dio el Estado y se les vino encima de repente, se quedaron sus recursos. ¿Cuál fue el motivo? Se aducía entonces, Pepe, que no tenían ningún propósito, que eran inútiles, que aparte eran opacos y que aparte estaban llenos de corrupción. Nunca se exhibió una prueba, nunca se judicializó una carpeta al respecto, como tampoco nunca vamos a poder saber cuál fue el destino de esos 63,000 millones de pesos a que fueron afectados y regresaron a la Secretaría de Hacienda. La verdad es que se fueron a donde decidió el presidente y no se rindieron cuentas. De pilón, así como ahorita oíamos al presidente López Obrador, a los que acusamos, digamos, a los que defendimos los fideicomisos y sacamos desplegados, etcétera, se nos acusó de estar defendiendo la corrupción. En ese momento, Pepe, todavía presidía la Corte Arturo Saldívar. Ya se criticaban los grandes sueldos y las prestaciones que tenía esa burocracia dorada, como la llama el presidente, pero de todas maneras no se puso sobre la mesa la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Ya existían desde entonces y mucho tiempo antes, esto viene de décadas. Pero pues ahora la situación cambió porque ya no está Saldívar, bueno, ya no hay complacencias, ya se acabó la hora de las complacencias y llegó la ministra Norma Piña y con ella se empezaron a desempolvar un montón
de expedientes, de acciones de inconstitucionalidad, de amparos, de controversias constitucionales que iban en contra del poder ejecutivo, ¿sí? Entonces, aparte de rasparles su reputación, aparte de haber, como tú sabes, podido meter cuatro, aunque luego no le hayan salido bien, como él dice, cuatro ministros de su elección, pues le queda un flanco que es muy bueno, que es el presupuestal. Nada más te digo porque lo comentaste, que ya al Poder Judicial le habían recortado año tras año, le han venido recortando recursos presupuestales. Le han recortado 17.5% de recursos a lo largo de estos 4 años y medio. No sé qué vaya a ocurrir en el 24, seguramente también, pero por de pronto se extinguen estos o se van a extinguir en los próximos momentos. Estamos hablando de 16,000 millones de pesos, Pepe. Para que lo pongas en perspectiva, Pepe, es la misma cantidad de dinero que defraudó Segalmex. 16,000 millones, casi con pesos y centavos. Y ahí sí no se hizo nada, pero la Corte no puede tener su dinero. Y estos pues recursos se van a la tesorería de la Federación y por lo tanto, por decírtelo de alguna manera, Pepe, se van al limbo de la opacidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo desde Cámara de Diputados? Se plantea una iniciativa y lo más sorprendente cuando lees la iniciativa, Pepe, es que dice, necesitamos extinguir los fideicomisos porque queremos un poder judicial, fíjate, Pepe, independiente, imparcial, eficaz, auditable y austero. Yo realmente no veo de qué manera extendiendo los fideicomisos va a ser más independiente, va a ser más imparcial, más eficaz y más auditable. No tiene nada que ver una cosa con otra. La austeridad vaya y pase, pero que nos expliquen eso. Yo creo que están mal informados o manipulados o ambas cosas, porque la desaparición de fideicomisos por 21,000 millones de pesos pues no tiene nada que ver con los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Esos están garantizados por el contrato colectivo y por los acuerdos que hay de derechos más allá del marco legal. Eso no tiene ningún problema. Lo que va a implicar la desaparición de los fideicomisos es acabar con los privilegios de los ministros de la Suprema Corte y de la élite del Poder Judicial, que del presupuesto que cada año se les autoriza piden más, no lo ejercen y durante años han creado fideicomisos ilegalmente por 21,000 millones de pesos. Los angelitos ganan 300,000 pesos mensuales, ganan 600,000, hombre, pero formalmente ganan 300,000, tienen 2 Suburban blindadas que cuando se retiran se les quedan, se van de por vida prácticamente con el salario que tenían, se les pagamos comida, son como 600,000 pesos al año de comida, más el comedor que tienen ahí, con bebidas alcohólicas. El comandante Borola Salas Felipe Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa sería feliz ahí. Pero esa es, Gerardo, esa es la burocracia dorada. Pero los de a pie... Sí, pero ya se acabó hace 5 años. Hace 5 años se aprobaron las políticas de austeridad y mira, ellos son los responsables de que se respete el marco constitucional. Aplican, de hecho, la ley. Bueno, nosotros no hicimos la reforma a la Constitución que dice que nadie debe ganar más que el presidente. Lo hicieron los gobiernos del PRI y el PAN y las legislaturas que dominaban el PRI y el PAN. Pues no lo han respetado y les pedimos que lo respeten y dicen que es venganza. Pues es austeridad, es respetar el marco pero alegan los abogados, el Colegio de Abogados sí. Alega que hay que respetar la Constitución en lo que se refiere a la división de poderes. Exacto. Y que en este caso sí. El Poder Judicial es un poder autónomo del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo no puede estar dominante sobre el poder judicial. Pero ¿quién está dominando al Poder Judicial? Fíjate, Pepe. Respeten el artículo de la Constitución que dicen que no deben ganar más que el presidente. No lo respetan, se dan amparos a sí mismos. Segundo, ellos mandaron su presupuesto al Ejecutivo. El Ejecutivo respetó ese presupuesto porque además eso es lo que tiene que hacer y lo manda a la Cámara. La Cámara tiene la facultad exclusiva de decidir el presupuesto y le puede bajar o subir el presupuesto al Ejecutivo, al Judicial, a los organismos autónomos o a quien le pegue la gana, no en el sentido arbitrario, sino en una discusión política y en una discusión del dinero que el país tiene.
Si durante años se ha acreditado que el Poder Judicial pide más de lo que necesita, que lo subejerce, lo manda a fideicomisos ilegales y ha reunido 21,000 millones de pesos y solo ha utilizado 4% al año de esos recursos, pues es evidente que no solo está haciendo algo ilegal, está robándole al pueblo. ¿Dónde estamos violentando su autonomía? ¿Dónde estamos violentando su derecho a ser un poder en equilibrio de la nación? Si les decimos, ejerciendo nuestra responsabilidad constitucional, que es el derecho del Parlamento, de la Cámara de Diputados, ni siquiera el Parlamento, de la Cámara de Diputados, derecho exclusivo de decidir el presupuesto, ¿en qué los estamos violentando? Pero no viene todo esto a entenderse, porque hay quien así lo entiende, Gerardo Fernández Noroña, como una venganza del presidente contra los ministros de la Corte porque han emitido sentencias adversas a la 4T. Sentencias adversas, liberan a delincuentes, le liberaron las cuentas a la señora Pereira, esposa de García Luna, a las horas de que determinaron que García Luna era responsable de narcotráfico en Estados Unidos, en Nueva York. Liberaron a Rosario Robles, que le robó 5,000 millones de pesos a los más pobres del país, y le puedo seguir, y a narcos, y al contrario, a la 4T. No, hombre, son una pandilla de farsantes ahí, los de la Corte y el Judicial, hay excepciones, claro, pero no hay ninguna venganza, pues si lo que estoy dando son argumentos. ¿Cuáles son las excepciones de los ministros, Gerardo? Pues sí, ¿Cuáles son las excepciones? Los ministros que están a disposición del presidente. A ver, que me digan por qué violan el artículo constitucional que dice que no deben ganar más que el presidente. ¿Dónde dice ahí? Lo hicieron el PRI y el PAN, hombre, reitero, no lo hicimos nosotros. ¿Por qué lo violentan? Si nosotros les decimos ganen menos que el presidente, ¿por qué se molestan? Si nosotros les decimos dejen de estar desviando el presupuesto a sus fideicomisos ilegales, no tienen facultades para hacer esos fideicomisos. Tienen 21,000 millones de pesos de dinero del pueblo que han acumulado todos estos años. Y los angelitos se dan la gran vida, se tienen pensiones que no sueñan bueno, ganan lo que un trabajador no reúne en toda su vida, hombre. Sí, pero los mismos trabajadores dicen que bueno, ellos por qué y yo por qué. Los trabajadores no están afectados, ellos están faltando a la verdad. Que nos demuestren están siendo manipulados, en tu opinión, ¿están siendo manipulados por quién? Sí, pues por la alta jerarquía del Poder Judicial, que además o los amenaza o protestan o los corremos, o que así se las gastan. Si ellos son, ahora sí que ellos son juez y parte. Que me demuestren los trabajadores que estamos afectando sus derechos. Pues no es cierto. No le estamos afectando ningún derecho a ningún hombre. Nosotros hemos luchado a favor de eso. Estamos por la semana de 40 horas y dice Xóchitl Gálvez que no es el momento. Pues, ella como explota a sus trabajadores, no le parece correcto darles 40 horas. Son unos farsantes, hombre. Y el Poder Judicial no ha defendido a los trabajadores del país nunca. Se jodió a los de Luz y Fuerza del Centro, les negó el amparo que les correspondía cuando mandó 44,000 trabajadores a la calle, el usurpador de Calderón. No, hombre, son unos hipócritas. Están desvirtuando de lo que defienden son sus privilegios. Eso lo vamos a discutir ahorita en el pleno de la Cámara de Diputados. Justo ahorita es lo que viene, la desaparición de esos fideicomisos que son ilegales, porque además yo reto a la presidenta de la Corte, a Norma Piña, a que demuestre que el Poder Judicial tiene facultades para hacer esos fideicomisos. Es la manera para que le han encontrado para darle vuelta a la ley, de que hacen subejercicios del presupuesto y en vez de regresarlo a la tesorería como deberían hacerlo, lo meten en fideicomisos, lo hace el INE, lo hacen todos estos institutos autónomos y lo hace el Poder Judicial por 21,000 millones de pesos. Es un escándalo. Bueno, yo te hago una pregunta, si me permites, Gerardo. Está bien, claro. Les van a quitar los fideicomisos por consideraciones que tú estás ahora anotando, subrayando, que se oponen a lo que dicen en el lado de los conservadores y demás. Pero ¿qué me dices lo que mencionamos hace un rato de los fideicomisos del Ejército Mexicano? ¿Por qué esos fideicomisos no los toca el presidente? Porque hay ejército, porque hay fideicomisos que son legales y hay fideicomisos que no son legales. Si a nosotros nos demuestran que los fideicomisos del ejército se hicieron haciendo subejercicio de partidas y que han estado mandando ahí recursos y que no tenían facultades, pues claro que también se desaparece. Todos los que han estado en esa condición son los que han desaparecido, hombre. No estamos aplicando doble rasero. Lo único que, es más, ni siquiera los estamos afectando, porque fíjate, no le estamos quitando dinero. Les estamos diciendo, oigan, ahí tienen 21,000 millones, entonces esos 21,000 millones no se los vamos a dar. Porque desaparece el fideicomiso, ese dinero que es del pueblo, utilicen lo que están pidiendo para el presupuesto de este año
y cada año les vamos dando lo que necesitan, punto. ¿Qué esperas de esta detención? ¿Esto te tranquiliza? No, no es que me tranquilice, Pepe. Él ha sido señalado como el coordinador, el enganchador, digamos, de el grupo, lo que la policía llama la célula de ejecución. A mí me cuesta llamarlos sicarios, pues. Él sería el coordinador de ese grupo. Él es el que los habría reclutado, integrado, pagado, y en ese sentido pues sería un coordinador de un operativo, pero seguramente, o de una acción, seguramente arriba de él habrá 1, 2, 3, no sé cuántos niveles para poder llegar, si es que se puede llegar algún día, al autor intelectual. Exacto, el autor a eso iba. intelectual es la persona que decidió atacarme, y no sé por qué razones atacarme, y creo que trataron de matarme, ¿no? Claro. El señor Escárcega sería como el coordinador de la célula de ejecución. Pero no le darías la categoría todavía, por lo menos así lo presumes, como autor intelectual, el que motivó, porque, bueno, difícilmente entonces Ciro podrá explicar, este detenido, la razón de por qué, quién, cuándo, cómo y por qué. Bueno, el cómo ya lo sabemos, pero ¿por qué se atentó contra tu vida? Pues sí. Yo no sé si él, por la razón que sea, tomó la decisión de contratar un grupo de sicarios para matarme. No sabría por qué, yo no lo conozco, no sé cuáles son sus actividades, no sé si algún día un trabajo nuestro lo afectó. Podría ser, o podría, como dicen los especialistas, los investigadores con los que he platicado, los policías, que él más bien es un coordinador de un grupo, un tipo que a su vez fue contratado por alguien para eso, para reclutar, coordinar y poner a funcionar a un grupo de ejecución. Ahora, habría que aclarar cuáles son las circunstancias en las cuales él se encuentra ubicado en la Unión Americana, si está legal o está ilegalmente en Estados Unidos, porque son dos cosas diferentes, ¿no crees? Así es, si él está en una zona de alta densidad de población mexicana, desconozco si tiene la nacionalidad o tiene algún estatus migratorio que le dé cierta residencia en Estados Unidos. Si no es el caso, y tomando en cuenta que desde finales de enero, principios de febrero, lo busca la autoridad mexicana, ya habría excedido los 6 meses en los cuales puedes estar legalmente en Estados Unidos como un turista. Entonces, a menos de que en alguno de estos meses, claro, a pesar de contar supuestamente con ficha roja de Interpol, haya salido un día, cruzado territorio mexicano y regresado para sellar su entrada y salida, no lo sé. Aquí la importancia es que si no tiene su condición migratoria en orden, cabe la posibilidad que la autoridad de Estados Unidos lo deporte. Si es así, pues es probable que en los próximos días, fin de semana, principio de la próxima semana, él pudiera estar llegando a México. Si por el otro lado, él no tiene un problema de estancia, un problema migratorio, y más si es que tiene nacionalidad estadounidense o algún estatus migratorio, y decide contratar un abogado y tiene los recursos para hacerlo, pues entonces supongo trataría de impedir ser extraditado a México, y ahí el proceso pues podrá tomar meses, quizá más de un año. Pepe, esa es la importancia del estatus migratorio de esta persona. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.